Buenas tardes, mi nombre es Janine y en este video les voy a explicar cómo la genética y la evolución influyen en el comportamiento humano. Muchas veces pensamos que nuestra forma de ser depende solamente de nuestras experiencias o de cómo nos criaron, pero en realidad también hay una base biológica importante. Para entender esto un poquito mejor, voy a hablar sobre tres conceptos claves que vendrían siendo la teoría de la evolución de Charles Darwin, las leyes de herencia de Gregor Mendel y el dogma central de la biología. Estos tres temas están conectados porque explican cómo surgen nuestras características, cómo se transmiten y cómo finalmente se expresan en nuestro cuerpo y en nuestra conducta. Charles Darwin propuso la teoría de la selección natural, lo cual explica que los organismos que mejor se adaptan a su entorno y tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Esto no solo aplica a características físicas, sino también al comportamiento. Es decir, ciertos comportamientos se han mantenido a lo largo del tiempo porque ayudaron a la supervivencia de la especie. Por ejemplo, el miedo es una emoción que muchas veces vemos como negativa, pero en realidad ha sido clave para la supervivencia. Nuestros antepasados que sentían miedo ante situaciones peligrosas como depredadores o entornos desconocidos tenían más probabilidades de protegerse y sobrevivir. Otro ejemplo es la ansiedad, que en niveles moderados puede ayudarnos a estar alerta y preparados ante posibles riesgos. Aunque hoy en día pueden manifestarse en contextos diferentes, su origen está relacionado con la supervivencia. También podemos mencionar la cooperación. Los seres humanos que trabajaban en grupo compartían recursos y se protegían mutuamente, tenían muchas más probabilidades de sobrevivir. Por eso hoy somos seres sociales, buscamos relaciones, apoyo y pertenencia. Incluso comportamientos como la empatía pueden tener una base evolutiva, ya que ayudan a mantener la cohesión del grupo. Mendel y las leyes de la herencia. Gregor Mendel es considerado el padre de la genética porque fue el primero en explicar cómo se heredan las características de una generación a otra. Él realizó los famosos experimentos con plantas y descubrió que los rasgos se transmiten a través de unidades que hoy conocemos como genes. Uno de los conceptos más importantes que explicó es la dominancia. Un gen dominante es aquel que se expresa aunque solamente esté presente en una copia. En cambio, un gen recesivo necesita dos copias para manifestarse. Por ejemplo, características como el color de ojos o el tipo de cabello pueden depender de estos patrones de herencia. En cuanto al comportamiento humano, aunque no funciona de una forma tan simple como un solo gen, sí existen predisposiciones genéticas. Por ejemplo, algunas personas pueden tener mayor tendencia a la ansiedad, a la impulsividad o incluso a ciertos trastornos. También se ha visto que rasgos como la extroversión o la introversión pueden tener componentes hereditarios. Es importante entender que Mendel sentó las bases, pero el comportamiento humano es mucho más complejo y generalmente involucra la interacción de múltiples genes. El dogma central de la biología explica cómo la información genética fluye dentro de las células. Este proceso ocurre en tres pasos: ADN, ARN y proteínas. Primero, el ADN contiene toda la información genética, como si fuera un manual de instrucciones del cuerpo. Luego, esa información se copia en el ARN, que actúa como mensajero. Finalmente, el ARN se utiliza para producir proteínas. Las proteínas son fundamentales porque cumplen con funciones estructurales y también regulan procesos en el organismo, incluyendo el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, hay proteínas que participan en la producción y regulación de neurotransmisores, como la serotonina o la dopamina. Estas sustancias influyen directamente en el estado de ánimo, la motivación y la conducta. Esto significa que la forma en la que se expresa nuestra información genética puede influir en cómo pensamos, cómo sentimos y actuamos, e incluso en posibles diagnósticos psiquiátricos o psicológicos. Genética versus ambiente. Aunque la genética tiene un papel importante, no determina completamente nuestro comportamiento. Existe una interacción constante entre los factores biológicos y el ambiente. Por un lado, la genética nos da ciertas predisposiciones, pero por otro lado,
El entorno en el que crecemos, la educación, la cultura y nuestras experiencias personales también influyen mucho. Por ejemplo, una persona puede tener predisposición genética a la depresión, pero si cuenta con ese apoyo emocional, un entorno estable, herramientas para manejar el estrés, puede no desarrollar ese trastorno. De la misma forma, alguien sin una predisposición fuerte puede desarrollar también esos problemas si vive en un ambiente demasiado negativo, estresante o pasa por situaciones en su vida que pueden causar cualquier tipo de trauma y desencadene esa predisposición que no era tan fuerte. En conclusión, les puedo decir que las ideas de Darwin y Mendel, junto con el dogma central de la biología, nos ayudan muchísimo a entender cómo se originan, se transmiten y se expresan nuestras características. Sin embargo, es importante recordar que no estamos definidos únicamente por nuestros genes, sino también por nuestras experiencias y el entorno en el que vivimos. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Mi nombre es Janine de la Universidad del Istmo, de la carrera de Psicología. Este video es dirigido a mi profesora Gina Spence y es acerca de cómo la genética y la evolución influyen en el comportamiento humano. Como referencia se utilizó el origen de las especies de Darwin, los experimentos sobre hibridación de plantas de Mendel, la biología molecular de la célula por Alberts y el libro de psicología por Myers. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy.